Mi propio hijo golpeó la mesa y destrozó el cristal. Los fragmentos afilados volaron por los aires. El líquido ámbar se derramó sobre el mantel blanco como una mancha de sangre oscura. Estábamos sentados en uno de los restaurantes de carnes más exclusivos del centro de Houston. Era una noche inusualmente helada. Un frente frío brutal había congelado las calles de la ciudad de Texas. Yo estaba pagando la cena, como siempre. Toda mi vida consistió en pagar por la comodidad de los demás. Esta noche debía ser sagrada. Estábamos allí para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de mi esposa, mi amada Elena. Elena fue mi roca absoluta, la mujer que se quedó a mi lado cuando yo era solo un joven inmigrante sin nada. En aquel entonces, yo manejaba una furgoneta oxidada de lado a lado del estado. Me destrozaba los nudillos todos los días instalando enormes unidades industriales de aire acondicionado bajo el sol abrasador. Respiraba fibra de vidrio tóxica en los techos, para que nuestra familia nunca conociera el sabor amargo de la pobreza. Juntos, con sangre, sudor y pura terquedad, construimos Alba Climatización Industrial. La convertimos en un imperio de $40 millones. Ahora, sentado en esta mesa lujosa, solo éramos tres. Yo, mi hijo Rodrigo de 35 años, y su esposa Valeria. Rodrigo había asumido el cargo de director ejecutivo de la empresa hacía exactamente un año. Yo había dado un paso atrás para asumir la presidencia. Creí que era hora de dejar que la nueva generación tomara el mando. Valeria estaba sentada a su lado. Ella era una ex agente de bienes raíces con un gusto peligroso por la ropa de diseñador y los clubes exclusivos. Bebía casualmente una copa de vino importado, luciendo aburrida y desconectada del significado de esta noche. El ambiente en el restaurante era refinado. Sonaba música suave de fondo, y los meseros se movían en silencio, pero nuestra mesa se sentía sofocante y tensa. Había una tensión tóxica y palpable flotando en el aire. Rodrigo había estado actuando de manera extraña durante meses. Arrogante, distante, inestable. Yo me había engañado a mí mismo haciendo excusas por él. Pensaba que era solo la inmensa presión de dirigir una corporación masiva. Me equivoqué. Cuando el camarero retiró nuestros platos, sentí que era el momento adecuado. Quería compartir una decisión personal que me había traído consuelo durante esta difícil semana de luto. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta a la medida. Saqué mi chequera personal con cubierta de cuero. La dejé suavemente sobre el mantel blanco e impecable. Miré directamente a Rodrigo. Buscaba desesperadamente algún rastro de su madre en sus ojos. He estado pensando mucho en tu madre esta semana, le dije. Mantuve mi voz tranquila, firme y baja. Tú sabes cuánto amaba ella la parroquia de San Judas. Ese viejo edificio ha estado luchando con un techo a punto de colapsar durante 5 años. Elena siempre hablaba de arreglarlo por ellos. Así que, para honrar su memoria esta noche, voy a emitir un cheque de $50,000 de mi cuenta de ahorros personal para cubrir la restauración completa. Esperaba un simple asentimiento de aprobación. Esperaba un momento compartido de dolor. Un reconocimiento silencioso a la increíble mujer que le dio la vida. En cambio, la reacción que recibí fue instantánea, visceral y violentamente explosiva. Rodrigo agarró su grueso vaso de cristal. Lo estrelló contra la mesa con una fuerza bruta tan descontrolada que el tallo se hizo añicos en su puño. El fuerte chasquido del vidrio roto hizo eco en todo el elegante comedor. Varios clientes en las mesas cercanas detuvieron sus conversaciones y giraron la cabeza en estado de shock. Rodrigo se inclinó agresivamente sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal. Su rostro se puso de un rojo oscuro y furioso. Las venas de su cuello palpitaban contra su costosa corbata de seda italiana. Me apuntó con el dedo índice directamente a la cara. Sus ojos estaban muy abiertos, maníacos y desquiciados. «Deja de desperdiciar mi dinero», siseó. Las palabras salieron de su boca con una intensidad venenosa y gutural que viajó por encima de la música de fondo. ¿Qué demonios haces escribiendo cheques de $50,000 a una iglesia inútil? ¿Acaso estás perdiendo la cabeza? Debajo de la mesa escuché un golpe seco y doloroso. Valeria le había pateado la espinilla violentamente. Sus ojos miraban con pánico alrededor de la habitación, odiando la atención de los espectadores ricos. Rodrigo retrocedió un poco por la patada, pero su mirada de odio permaneció clavada en mí. Respiraba con dificultad bajo la chaqueta que mi imperio había pagado por completo. Yo no me inmuté, no levanté las manos, no le grité.
Me quedé paralizado, mirando a los ojos al absoluto extraño que estaba sentado frente a mí. Mi dinero. Él acababa de llamar mi dinero, los ahorros por los que había sangrado y sudado durante 40 años de trabajo duro, su dinero. El silencio que siguió fue sofocante. Todo el restaurante parecía contener la respiración esperando que yo explotara, esperando que el anciano pusiera en su lugar al hijo irrespetuoso. Pero yo no soy un hombre que pelea en público. Soy un hombre que observa, calcula y ejecuta. Alcancé lentamente mi chequera y la volví a guardar en mi bolsillo. No pronuncié una sola palabra de defensa o de ira. Me levanté lentamente de la mesa, manteniendo mi postura perfectamente recta. Saqué mi billetera, tomé 2 billetes de $100 nuevos y los dejé caer sobre el mantel manchado para cubrir la comida arruinada. Le di la espalda a mi hijo y a su esposa. Caminé hacia la salida empujando las macizas puertas de madera para salir a la noche congelada. El viento helado de Texas me golpeó la cara, pero apenas lo sentí. Mi mente estaba clara. Sabía sin lugar a dudas que la guerra por mi supervivencia ya había comenzado. Desperté antes del amanecer a la mañana siguiente. Décadas de levantarme a las 4:30 de la madrugada para revisar planos me habían programado para siempre. La casa estaba dolorosamente silenciosa. Era una enorme propiedad de ladrillo en River Oaks, uno de los vecindarios más exclusivos, que Elena y yo habíamos comprado 20 años atrás. Sin ella, este inmenso lugar se sentía como un museo vacío. Preparé una olla de café negro, y me senté en la isla de mármol de la cocina. Mi mente repetía los eventos de la noche anterior. El cristal roto, la rabia en sus ojos. Mi dinero, había dicho él. El café me supo a cenizas en la boca. A las 8 de la mañana, el ronco timbre de bronce de mi puerta principal hizo eco en el silencioso pasillo. No esperaba a nadie. Dejé mi taza lentamente y caminé por el inmenso vestíbulo. Abrí con cuidado la enorme puerta principal. Rodrigo y Valeria estaban de pie en mi porche. El viento matutino agitaba el cabello perfectamente peinado de ella. Rodrigo sostenía una enorme canasta de frutas envuelta en plástico con un ridículo lazo dorado de gran tamaño. Se veía terrible. Tenía los ojos inyectados en sangre y la piel pálida de un hombre que había pasado toda la noche lidiando con una severa resaca por el alcohol. Valeria, por otro lado, lucía impecable con un abrigo de cachemira a la medida. Llevaba una sonrisa brillante pero increíblemente forzada que no llegaba a sus ojos. «Papá», dijo Rodrigo. Su voz era ronca y notablemente más pequeña que el rugido que había usado en el restaurante. «¿Podemos entrar, por favor? Necesitamos hablar contigo». Los miré fijamente durante un largo y tenso momento. Mis instintos, los mismos instintos que salvaron a mi empresa de la bancarrota en el pasado, me decían que le cerrara la puerta de roble macizo en la cara. Pero un buen hombre de negocios nunca cierra una puerta hasta que sabe exactamente qué le están intentando vender. Di un paso atrás en silencio. Los dejé pasar al cálido vestíbulo junto con el aire helado. Trajeron consigo el olor a perfume caro y a sudor nervioso. Rodrigo prácticamente me empujó la voluminosa canasta de frutas en las manos. La tomé sintiendo el peso absurdo de las peras caras y los quesos gourmet. La llevé a la cocina. La dejé sobre la encimera de granito sin quitar el ridículo lazo dorado. Hice un gesto hacia la sala de estar formal que Elena había decorado con tanto amor. Tomé mi sillón habitual junto a la chimenea. Rodrigo y Valeria se sentaron muy juntos en el borde del largo sofá de cuero. Parecían 2 adolescentes culpables llamados a la oficina del director. El silencio en la habitación se extendió grueso y asfixiante. No les ofrecí café, no les ofrecí agua. Simplemente crucé las manos en mi regazo y esperé a que hablaran. En las negociaciones de alto riesgo, la primera persona en romper el silencio suele ser la que pierde. Yo tenía la paciencia de una piedra tallada. Rodrigo se quebró primero. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «Papá, lamento muchísimo lo de anoche», comenzó diciendo con una voz cargada de falso remordimiento fabricado. «Mi comportamiento en el restaurante fue inaceptable, y me arrepiento de causar una escena en el aniversario de mi madre». Me mantuve perfectamente inmóvil. Mi expresión era neutral. No le ofrecí ni un asentimiento de perdón. Rodrigo tragó saliva con dificultad moviéndose incómodo en el cojín de cuero. «Es solo el estrés, papá. La presión de dirigir Alba Climatización Industrial me está devorando vivo. Estamos expandiéndonos a nuevos mercados comerciales, y los problemas de la cadena de suministro
Están causando retrasos masivos con nuestras unidades industriales. No he dormido una noche completa en 3 semanas. Anoche bebí demasiado con el estómago vacío. Cuando sacaste esa chequera para regalar $50,000, simplemente entré en pánico. Sentí que el peso de toda la empresa me aplastaba el pecho. Por favor, tienes que creerme. Ese no soy yo. No quise decir esas palabras. Escuché su excusa analizando cada sílaba. Estaba culpando al alcohol. Estaba culpando a la cadena de suministro. Culpaba a la misma empresa que yo había construido desde la miseria y que le había entregado en bandeja de plata. No estaba asumiendo ninguna responsabilidad genuina por su propia arrogancia. Antes de que yo pudiera formular una respuesta a su vacía disculpa, Valeria se inclinó hacia adelante suavemente. Colocó una mano muy bien cuidada sobre la rodilla de Rodrigo. Me miró con una expresión de profunda preocupación enfermizamente dulce. Es la pura verdad, Ignacio, dijo ella suavemente. Su voz era puro terciopelo goteando con empatía calculada. Rodrigo ha estado trabajando hasta el cansancio para que te sientas orgulloso. Pero honestamente, los dos hemos estado muy preocupados por ti últimamente. Has estado viviendo solo en esta enorme casa durante 3 años. El dolor le hace cosas extrañas a la mente. Mi corazón disminuyó su ritmo hasta convertirse en un latido frío y constante. La miré fijamente. ¿Preocupados por mí?, pregunté con un tono peligrosamente plano. Sí, continuó Valeria sin perder el ritmo. Eres tan generoso, Ignacio, a veces demasiado generoso. Hemos estado leyendo informes horribles sobre el fraude a personas mayores en Texas. Sobre estafadores que se aprovechan de hombres ricos que viven solos. Personas que manipulan el dolor para extraer grandes donaciones de caridad. Cuando sacaste tu chequera anoche, Rodrigo entró en pánico porque quiere protegerte. Quiso decir nuestro dinero familiar, no su dinero. Estaba aterrorizado de que unos extraños se estuvieran aprovechando de ti. Sonrió inclinando la cabeza con una mirada de preocupación maternal practicada. Era una mentira brillante y altamente plausible. Estaba pintando mi acto de caridad como un síntoma de senilidad vulnerable, y pintando el estallido violento de su marido como un acto de amor protector. Por eso tomamos la iniciativa necesaria para establecer un fideicomiso de protección familiar la semana pasada, añadió Valeria sin problemas. Solo para proteger tus activos personales de posibles estafadores. Es una medida de seguridad muy estándar para personas mayores con un alto patrimonio neto. Asentí lentamente. Forcé las líneas duras de mi rostro a suavizarse, fingiendo aceptar su disculpa aparentemente genuina. Pero en lo profundo de mi pecho, mis 40 años de instintos comerciales gritaban una advertencia ensordecedora. La aterradora frase fideicomiso de protección familiar sonaba sospechosamente como una jaula legal permanente e irrompible. Después de que finalmente se fueron de mi casa, llevándose sus falsas disculpas con ellos, el silencio de la enorme propiedad se sintió más abrumador que antes. El aire dentro del vestíbulo estaba espeso con el olor persistente del perfume de Valeria y el sabor amargo de su actuación ensayada. Necesitaba despejar mi cabeza. Necesitaba estar en un lugar que se sintiera real, lejos del granito pulido y del silencio asfixiante. Salí al garaje independiente y le quité la cubierta de lona a mi camioneta Ford, modelo 1978. Era el primer vehículo que compré nuevo con dinero en efectivo del negocio. Era de color verde bosque, meticulosamente mantenida y sin ninguna de las pantallas digitales modernas. Conducirla siempre me recordaba quién era yo realmente antes de los millones, antes de que la codicia infectara a mi familia. Giré la llave de encendido y el potente motor rugió cobrando vida. El garaje se llenó con el rico olor a escape y cuero viejo. Saqué la camioneta a la fría tarde. El cielo estaba gris y sombrío. Conduje hacia el lado industrial de Houston, hacia un pequeño taller mecánico independiente propiedad de un hombre llamado Beto. Beto era un hombre que trabajaba con las manos. Un hermano de la comunidad que entendía el valor del trabajo duro. Yo había programado una revisión de invierno sencilla semanas atrás. El viaje fue frío pero increíblemente reconfortante. El volante rígido y la transmisión manual requerían todo mi enfoque, permitiéndome empujar a Rodrigo y su falso fideicomiso fuera de mis pensamientos. Me detuve en el lote de grava del taller. Los neumáticos crujieron fuertemente sobre las piedras sueltas. Beto se limpió las manos manchadas de grasa en un trapo rojo y me saludó con una sonrisa cálida y genuina.
Hablamos en español sobre motores, las tormentas de invierno y la durabilidad del buen acero. Fue una interacción simple y honesta. No había agendas ocultas, solo dos hombres trabajadores hablando de cosas reales. Cuando el trabajo finalmente terminó, Beto caminó detrás del mostrador de madera rayada para cobrarme. El total fue exactamente de $400. Era una cantidad de dinero trivial para un hombre en mi posición financiera. Metí la mano en mi gruesa billetera de cuero y saqué mi tarjeta metálica negra. Esta era una tarjeta de gestión de patrimonio privado, una cuenta sin límite preestablecido, vinculada directamente a una enorme reserva de dinero en efectivo que había acumulado durante décadas de labor. Le entregué la robusta tarjeta de metal a Beto. Él la tomó admirando su peso sólido por un breve segundo, y la pasó por su polvorienta terminal electrónica. Seguimos charlando mientras la máquina procesaba la transacción. Unos segundos después, la terminal emitió un pitido negativo, agudo y áspero. Beto frunció el ceño mirando la pequeña pantalla digital. Limpió la banda magnética en su delantal y pasó la tarjeta por segunda vez. La máquina volvió a pitar. Beto me miró. Una expresión de profunda vergüenza lavó su rostro curtido. Don Ignacio, lo siento mucho, dijo manteniendo la voz increíblemente baja, para que los otros mecánicos en el garaje no escucharan. La máquina dice que la tarjeta ha sido rechazada. Me quedé mirándolo incomprensivo. Rechazada. La sola palabra se sintió como un golpe físico al estómago. Tenía millones de dólares depositados en esa cuenta específica. Era una cuenta que usaba estrictamente para gastos personales, separada de las finanzas corporativas. Nunca, ni una sola vez en toda mi vida adulta, me habían rechazado un pago. La pura imposibilidad de la situación hizo que mi pecho se apretara repentinamente. Forcé una sonrisa tranquila, enmascarando el repentino pico de ansiedad que se disparaba por mis venas. Debe ser un bloqueo de seguridad, le dije a Beto sin problemas, sacando mi teléfono del bolsillo. A veces el banco congela la tarjeta si sospechan actividad extraña. Dame un segundo, lo arreglaré directamente con mi gerente privado. Salí del garaje apretándome el grueso abrigo contra el viento cortante. Marqué la extensión directa de mi gerente bancario personal. Normalmente, él respondía en el primer timbre saludándome con un respeto casi exagerado. Esta vez, el teléfono sonó 5, 6, 7 veces. Finalmente hubo un clic agudo. El gerente respondió la línea, pero su voz no proyectaba la calidez profesional de siempre. Sonaba vacilante, sin aliento e increíblemente aterrorizado. Señor Ignacio, tartamudeó. Sus palabras tropezaban unas con otras en una prisa frenética. Estoy en un taller mecánico en el frío, y mi tarjeta principal acaba de ser rechazada por un cargo de $400. Le dije manteniendo mi tono perfectamente medido pero increíblemente firme. Necesito que levantes cualquier retención de seguridad que esté bloqueando mis fondos en este mismo instante. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto y aterrador. Pude escuchar al gerente tragar saliva con dificultad tomando una respiración temblorosa. Ignacio, lo siento muchísimo, susurró finalmente con una voz que temblaba de miedo genuino. No puedo levantar la retención. Ya no tengo la autorización legal para permitirle el acceso a esos fondos. El viento helado azotaba el lote de grava mordiendo mi piel expuesta, pero el frío repentino que sentí internamente fue infinitamente peor. ¿De qué estás hablando? Es mi cuenta, es mi dinero. Por favor, escúcheme con mucha atención. La voz del gerente se redujo a un susurro frenético. A primera hora de esta mañana, su hijo Rodrigo y un equipo de 3 abogados corporativos entraron directamente a mi oficina. Presentaron una orden judicial vinculante firmada por un juez de Houston. Sus cuentas no han sido marcadas por fraude. Sus cuentas han sido congeladas bajo una orden de tutela y curatela. Rodrigo ha recibido el control temporal de emergencia sobre todas sus finanzas personales. Una tutela legal. Soy un hombre perfectamente sano y capaz. Mi mente es aguda. Mi sangre se heló a medida que la horrible realidad se estrellaba directamente contra mi pecho. La mentira plausible de esta mañana se hizo añicos frente a mis ojos. El fideicomiso de protección familiar no estaba diseñado para proteger mi dinero de estafadores externos. Era un arma diseñada para despojarme meticulosamente de mi independencia. No estaban protegiendo mi dinero en absoluto. Me habían bloqueado legalmente de mi propia vida. Colgué el teléfono y me quedé paralizado en el viento invernal.
La grava bajo mis botas se sentía inestable, como si la tierra misma hubiera cambiado repentinamente de eje. Para el estado de Texas, yo era repentinamente un anciano legalmente incapacitado, dependiente de la protección supuestamente benevolente de un hijo que había orquestado mi prisión financiera. No perdí el tiempo gritándole al cielo ni maldiciendo mi destino. El pánico es un lujo reservado para los que no están preparados. En cambio, caminé de regreso al interior de mi fría camioneta. Cerré la robusta puerta de metal de un portazo, agarré el volante y metí la transmisión en marcha. Tenía que ver el alcance de los daños. Tenía que saber exactamente hasta qué punto se había extendido la infección dentro del imperio que construí de la nada. Conduje directo hacia el distrito comercial del centro, navegando por las calles grises con precisión mecánica. Mi destino era la enorme sede de vidrio y acero de Alba Climatización Industrial. Yo había puesto los cimientos literales de ese edificio 20 años atrás. Conocía cada viga estructural y cada panel de acceso oculto. Era el monumento a mi vida de labor incesante. Pero a medida que la imponente estructura apareció a la vista, ya no parecía mi mayor logro. Parecía una fortaleza actualmente ocupada por una fuerza enemiga. Estacioné mi camioneta en el garaje adyacente. Evité intencionalmente mi lugar reservado cerca de la entrada principal para no llamar la atención. Caminé por las puertas corredizas de vidrio y entré en el amplio vestíbulo de mármol. El zumbido familiar de la actividad corporativa me envolvió. Evité el mostrador de recepción y me dirigí directamente al banco de ascensores ejecutivos privados. Metí la mano en mi abrigo y saqué mi antigua credencial de fundador. Sostuve la tarjeta frente al elegante escáner de seguridad negro. Esperaba el familiar resplandor verde. En cambio, el escáner emitió un pitido brusco y áspero. Una luz roja brillante y cegadora iluminó el panel digital. La pantalla decía, acceso denegado. Me quedé allí mirando la luz roja. Pasé la credencial por segunda vez. La máquina volvió a pitar parpadeando con esa misma advertencia roja. Acceso denegado. Rodrigo no solo me había dejado fuera de mis cuentas bancarias personales. Había purgado sistemáticamente mi identidad digital de la computadora central de seguridad corporativa. Yo era oficialmente un fantasma dentro de las mismas paredes que había pagado para construir. No creé una escena en el vestíbulo. Simplemente di un paso atrás y me apoyé casualmente contra la pared de mármol mezclándome con el fondo. Después de 10 minutos, vi a un pasante joven muy nervioso. Equilibraba una pila imponente de cajas de documentos y 4 vasos de café. Estaba tanteando su cordón de seguridad, tratando desesperadamente de escanear su credencial. Cuando finalmente logró activar la luz verde en el ascensor estándar, me moví con una velocidad fluida. Me paré directamente detrás de él deslizándome suavemente a través del torniquete justo antes de que las dobles puertas se cerraran de golpe. El pasante saltó casi dejando caer su precaria carga, y me miró con ojos aterrorizados. Le ofrecí una sonrisa tranquila, proyectando la autoridad absoluta de un hombre que pertenecía a ese lugar. No te preocupes, muchacho, le dije suavemente. Dejé mi credencial en el último piso. Solo presiona el botón de la suite ejecutiva por mí. El joven asintió frenéticamente. Sus manos temblaban mientras presionaba el botón brillante. No tenía idea de que estaba ayudando en una infiltración. El ascensor ascendió llevándome hacia el corazón del territorio ocupado. Salí del ascensor y caminé en silencio por el pasillo impecablemente alfombrado del piso ejecutivo. Evité la sala de juntas principal y me dirigí directamente a la suite de la esquina, que solía pertenecer a mi director financiero. Cuando me acerqué a la gruesa puerta de vidrio me detuve en seco. Miré a través de las persianas ligeramente entreabiertas. Valeria estaba sentada detrás del enorme escritorio de caoba. Ella no tenía ningún título oficial en mi empresa, ni experiencia corporativa. Sin embargo, estaba casualmente reclinada en la costosa silla de cuero. Noté su muñeca izquierda de inmediato. Llevaba un reloj Cartier nuevo con incrustaciones de diamantes. Pero las joyas no eran el detalle más horrendo. Esparcidos sobre el escritorio había varios montones de gruesos documentos legales. Reconocí las marcas de agua distintivas de inmediato. Sostenía un macizo bolígrafo de oro, y estaba firmando casualmente escrituras de transferencia de bienes raíces comerciales impresas, en el papel membretado oficial de mi empresa. Ella estaba liquidando activamente nuestros almacenes y centros de distribución. Estaban desmantelando silenciosamente toda mi infraestructura,
para generar grandes cantidades de efectivo. Mi pecho ardió con un calor furioso y explosivo, pero mi mente permaneció perfectamente fría. No irrumpí en la oficina para confrontarla porque la confrontación sin apalancamiento es un error. Memoricé la escena, di media vuelta y caminé en silencio de regreso por el pasillo. La guerra silenciosa y catastrófica por mi supervivencia final había comenzado oficialmente. Regresé a mi camioneta y me alejé del distrito comercial. Una ligera lluvia helada comenzaba a caer, cubriendo las carreteras. Sabía que no debía contactar al departamento legal corporativo. Necesitaba a un hombre que entendiera la sucia y brutal realidad de la guerra corporativa y que tuviera el estómago para contraatacar. Conduje hacia un restaurante iluminado con luces de neón oxidadas, situado en un tramo desolado de la carretera. Entré al local que olía a grasa vieja para cocinar. Sentado en la cabina de la esquina trasera, bebiendo un café solo, estaba Mateo. Mateo era mi antiguo abogado corporativo, mi perro de ataque personal. Él había defendido agresivamente a mi empresa durante más de 30 años antes de retirarse. Poseía una mente legal brillante y una ausencia absoluta de vacilación moral cuando protegía a sus clientes. Me deslicé en la cabina de vinilo agrietado frente a él. Simplemente tomó un sorbo de su café y estudió intensamente mi rostro. «Te ves como un hombre que acaba de asistir a su propio funeral», dijo Mateo. Su voz era grave y áspera. Le expuse todo el cronograma con precisión quirúrgica. Le hablé de la cena, el cristal roto, la disculpa teatral, la mentira de Valeria y la tutela legal. Le detallé la tarjeta rechazada y cómo vi a Valeria firmando transferencias de bienes raíces comerciales en mi propia oficina. Mateo dejó su taza de cerámica sobre la mesa. No se veía sorprendido. Se veía profunda e intensamente analítico. «Una tutela legal», murmuró Mateo sacudiendo la cabeza lentamente con genuina incredulidad. «Esa es la opción nuclear absoluta, Ignacio. No solo congelaron temporalmente tus cuentas, lograron convencer a un juez de que estás severamente incapacitado mentalmente». Mateo no dudó ni un solo momento. Sacó su vieja computadora portátil sobre la mesa pegajosa del restaurante. Se conectó a una red encriptada y comenzó a excavar directamente en los registros públicos del condado y en las bases de datos judiciales restringidas del estado. Escribió cuidadosamente la dirección específica de mi enorme propiedad en River Oaks. El icono de carga digital giró en un círculo continuo y agonizante hasta que la página se pobló con un denso bloque de texto oficial del gobierno. Mateo dejó de teclear abruptamente. Su expresión era significativamente más sombría de lo que la había visto en toda nuestra relación profesional. «Ignacio», dijo en voz baja, «necesito que te prepares». Giró la pantalla brillante hacia mí. Allí, en un texto digital oficial, estaba la escritura de mi casa. Pero mi nombre había desaparecido por completo, reemplazado por Rodrigo y Valeria. La firma falsa se ejecutó hace 3 semanas. La escalofriante realidad me golpeó. Ya no era dueño de mi hogar. Era un intruso en mi propia vida. Salí de ese restaurante grasiento, sintiendo el peso de un cielo gris y sombrío sobre mis hombros. El viento de Texas soplaba con una fuerza brutal, pero por dentro yo estaba entumecido. Si volvía a mi enorme propiedad en River Oaks en este mismo instante, mi propio hijo podría llamar a la policía. Me arrestarían por allanamiento de morada en el mismo lugar donde yo había construido mi vida. Conduje mi vieja camioneta Ford hasta un motel barato en las afueras del condado. Pagué la habitación en efectivo para no dejar ningún rastro digital. Me senté en el borde de un colchón hundido y miré fijamente la pared despintada y agrietada. El pánico es el enemigo de la lógica y la supervivencia. Necesitaba desmantelar la ilusión de control que Rodrigo había construido. Y para lograrlo, requería pruebas innegables de su descarado robo corporativo. Rodrigo siempre me vio como un inmigrante anticuado, un dinosaurio obsoleto de la clase trabajadora. Creía que sus costosos sistemas de seguridad en la nube me habían dejado ciego ante las finanzas internas de Alba Climatización Industrial. Pero la arrogancia siempre engendra descuidos catastróficos. Llamé a Cruz. Cruz era un operativo en la sombra, un investigador privado que operaba muy por debajo del radar de las autoridades en Houston. Nos reunimos a la medianoche, en el estacionamiento desolado de un supermercado cerrado. Saqué mis reservas de emergencia, el efectivo que siempre mantuve escondido en la caja fuerte de mi camioneta, y le entregué a Cruz un sobre grueso. Él asintió en silencio, y me entregó un maletín de metal oscuro.
Adentro había un disco duro encriptado de grado militar y un microtransmisor de audio del tamaño de una moneda. Cruz no hizo una sola pregunta sobre lo que planeaba hacer. Desapareció en la oscuridad de la noche con el motor de su auto apagado. Esperé dentro de mi camioneta hasta que el reloj digital del tablero marcó exactamente las 2 de la madrugada. El inmenso edificio de vidrio y acero de nuestra corporación, en el centro de Houston, estaba desierto y silencioso. Rodrigo había gastado cientos de miles de dólares en cámaras de alta definición y sensores de movimiento perimetrales, pero mi hijo no sabía nada sobre el viejo túnel subterráneo de mantenimiento. Hace 20 años, yo mismo supervisé la instalación del sistema de drenaje profundo que conectaba con el sótano del edificio. La entrada estaba perfectamente oculta detrás de un contenedor de basura industrial oxidado en el callejón trasero. Me deslicé por la robusta rejilla de hierro y bajé a la oscuridad húmeda. Caminé por el túnel estrecho iluminando mis pasos con una pequeña linterna táctica, escuchando el eco hueco de mis propias botas. Llegué a la enorme puerta de acero reforzado en las entrañas de mi propia corporación. Saqué una llave maestra de bronce que había llevado en mi llavero personal durante 2 décadas. Los gruesos cilindros mecánicos hicieron clic encajando perfectamente. Empujé la puerta y entré al frío y seco corredor subterráneo. Me dirigí directamente a la sala de servidores central. Era un búnker de hormigón aislado que albergaba el cerebro original de la compañía. Rodrigo pensó que su tecnología moderna lo hacía invencible, pero yo había exigido que la estructura central mantuviera un protocolo de anulación maestro, desconectado de la red pública externa. Me acerqué al panel de acceso polvoriento en la pared. Coloqué mi mano derecha desnuda sobre el cristal frío. Una delgada línea roja escaneó los surcos y las crestas únicas de mis huellas dactilares. Luego, una pequeña lente digital se extendió lentamente desde la pared. Me incliné hacia adelante y alineé mi ojo derecho con la luz verde parpadeante. El escáner analizó meticulosamente la compleja estructura vascular de mi retina. El sistema procesó mi identidad biológica en un silencio agónico que pareció durar una eternidad. Finalmente, los macizos cerrojos de acero se retrajeron hacia las paredes con un golpe sordo, fuerte y definitivo. Abrí la enorme puerta y entré en la gélida sala de servidores. Las filas de máquinas negras zumbaban como un enjambre de abejas metálicas. Conecté el disco duro de grado militar de Cruz directamente al puerto de la terminal principal. La pantalla cobró vida iluminando la habitación a oscuras. Estaba adentro del sistema raíz. Ingresé una secuencia rápida de códigos de comando antiguos y olvidados. Pasé por alto todo el costoso software de contabilidad moderno de Rodrigo y entré como un fantasma en los directorios financieros ocultos. El disco duro zumbaba absorbiendo el último año completo del libro mayor contable corporativo. Mientras la brillante barra de progreso avanzaba lentamente, abrí una ventana secundaria en la terminal. Quería ver con mis propios ojos qué estaba escondiendo mi hijo detrás de sus muros de mentiras. Filtré los pagos a proveedores del último trimestre. La verdad emergió de inmediato, sangrando a través de la pantalla digital frente a mí. Encontré transferencias semanales repetitivas a 6 entidades corporativas fantasma. Cientos de miles de dólares canalizados bajo la vaga excusa de tarifas de gestión de la cadena de suministro. Esas empresas no existían. Eran solo apartados postales y cuentas vacías. Durante los últimos 12 meses, Rodrigo había malversado casi 4 millones de dólares directamente de nuestro capital operativo para financiar la lujosa vida de su esposa Valeria. Pero 4 millones de dólares no podían quebrar la infraestructura masiva de mi empresa. Las biomentas ocultas indicaban una crisis de liquidez mucho más profunda, una hemorragia masiva que amenazaba con destruir la corporación entera en cuestión de días. Excavé profundamente en los registros de garantías bancarias. Lo que encontré hizo que su descarado robo de efectivo pareciera un simple error administrativo. Rodrigo había tomado los activos físicos de Alba Climatización Industrial, nuestros enormes almacenes, la costosa maquinaria industrial y la flota completa de 300 camiones de servicio técnico. Los había puesto todos como garantía contra cuentas de margen en el extranjero. Cuentas altamente apalancadas y desreguladas. Había pedido prestados decenas de millones de dólares a prestamistas oscuros en Europa del Este. Mi propio hijo estaba apostando el sudor y la sangre de toda mi vida en mercados de criptomonedas altamente volátiles. Estaba jugando a la ruleta rusa
con el sustento de mis empleados, y estaba perdiendo de manera catastrófica. Los libros contables mostraban una pérdida devastadora de $20 millones. Si los feroces prestamistas internacionales exigían el pago, confiscarían legalmente cada pieza de acero, cada almacén y cada camión con mi nombre impreso en las puertas. Mi pecho se apretó con una rabia fría y cegadora. Rodrigo me había gritado frente a todos que dejara de desperdiciar su dinero, pero en realidad, él había detonado una bomba financiera letal en el mismo corazón de mi legado. La barra de progreso en la pantalla alcanzó el 100%. Un mensaje verde confirmó la transferencia completa. Retiré el disco duro y lo guardé profundamente en el bolsillo interior de mi grueso abrigo de invierno. Pero los fríos datos financieros no eran suficientes para ganar esta guerra. Los números demostraban el fraude corporativo, pero no me decían cuál era su estrategia física contra mí. Necesitaba saber exactamente cuándo planeaban ejecutar su golpe final. Necesitaba oídos dentro de las paredes. Salí del sótano y subí por la silenciosa escalera de hormigón. Subí piso tras piso en la oscuridad, hasta llegar al nivel ejecutivo del corporativo. El pasillo estaba sumido en un silencio sepulcral, iluminado solo por el resplandor de los carteles de salida de emergencia. Me acerqué a la enorme puerta doble de la suite de la esquina. La oficina de Rodrigo. Usé una pequeña llave magnética especializada que Cruz me había proporcionado. La deslicé en la cerradura biométrica moderna. La puerta de caoba se abrió sin hacer el menor ruido. Entré en la enorme suite, bañada por la pálida luz de la luna invernal. Rodrigo había reemplazado mi viejo y práctico escritorio de roble por una gigantesca losa de mármol italiano importado. Caminé directamente hacia ese escritorio. Saqué el pequeño transmisor de audio de mi abrigo, cuidando de no rozar nada más. Descansando majestuosamente en la esquina del mármol, había una sólida lámpara de lectura de bronce personalizada. Yo mismo había mandado a forjar esa lámpara, como un regalo para él el día que lo nombré director ejecutivo. Acosté la lámpara de bronce con mucho cuidado. Desenrosqué la placa base y expuse los gruesos cables eléctricos internos. Mis manos endurecidas por el trabajo manual no temblaban. Empalmé los minúsculos cables del micrófono oculto directamente a la fuente de alimentación principal de la lámpara. Lo sellé firmemente con cinta aislante negra. Mientras la lámpara estuviera enchufada a la pared, el micrófono transmitiría continuamente, robando un flujo indetectable de electricidad de la red. Un trabajo limpio, invisible y permanente. Volví a armar la robusta base de bronce. Limpié meticulosamente cualquier rastro de mis huellas dactilares sobre el metal y el mármol usando un paño suave. Salí de la lujosa suite y abandoné el inmenso edificio de oficinas antes del amanecer. Me desvanecí como un fantasma en la fría noche de Texas, regresando a las sombras a las que pertenecía. Durante 3 días agonizantes, viví enteramente dentro de la sofocante cabina de mi vieja camioneta Ford. Me estacioné estratégicamente en la parte trasera del estacionamiento de una concurrida cafetería, a solo una cuadra de la sede corporativa. Tenía una vista perfecta del enorme edificio de vidrio. Un frente frío sin precedentes trajo una intensa tormenta de nieve y aguanieve a la ciudad de Houston. El parabrisas de mi camioneta se cubrió con una gruesa costra de hielo blanco. Mis huesos de 70 años dolían por el frío penetrante y la posición rígida en el gastado asiento de cuero. El viejo calentador apenas podía combatir la helada inusual. Sobreviví a base de café negro hirviendo y pura voluntad inquebrantable. Un pequeño receptor negro descansaba en el asiento del pasajero. Un auricular de plástico moldeado estaba firmemente clavado en mi oído derecho. El micrófono incrustado en la lámpara era impecable. Escuché la costosa pluma fuente de Rodrigo raspar contra los documentos legales. Escuché sus vacías y arrogantes negociaciones por teléfono. Escuchar a mi hijo interpretar el papel de un magnate intocable, ignorando que su barco se estaba hundiendo, me revolvía el estómago. Pero mantuve mi concentración intacta. Un cazador paciente siempre espera el error fatal de su presa. En la tarde del tercer día, el hielo azotaba implacablemente el exterior de mi camioneta. La oficina ejecutiva había quedado en un profundo y denso silencio después de una llamada telefónica. Entonces, escuché el fuerte sonido de la maciza puerta de caoba abriéndose de golpe. El golpeteo rápido, afilado y agresivo de unos tacones altos, resonó como disparos en el piso de mármol.
Valeria había llegado a la oficina. El ambiente en la habitación cambió de inmediato, volviéndose denso y venenoso. La falsa bravuconería corporativa de Rodrigo se evaporó en un solo instante. Valeria ni siquiera lo saludó. Sus pasos agresivos se detuvieron justo frente al escritorio de mármol. ¿Se autorizó finalmente el certificado médico en el tribunal del condado?, exigió ella. Su voz cortaba la estática del auricular con una ansiedad tóxica e impaciente. Ese psiquiatra corrupto nos cobró $50,000 en efectivo y sin rastro para falsificar el papeleo de la evaluación, siseó Valeria. Si hay un solo retraso judicial en el proceso, juro por Dios que iré a su clínica privada a exigir un reembolso completo. Me quedé paralizado en el asiento de mi camioneta. El hielo en mis venas era mucho más crudo y penetrante que la tormenta invernal que azotaba los cristales. $50,000. Un psiquiatra corrupto. Un papeleo médico falsificado y comprado en efectivo. Ellos no solo habían manipulado las finanzas. Estaban orquestando una conspiración médica altamente ilegal y profundamente maliciosa. Habían comprado un diagnóstico falso para validar científicamente sus mentiras sobre mi declive mental. Rodrigo soltó una carcajada baja y oscura. Era un sonido desprovisto de piedad, de lealtad familiar o de empatía humana. «Relájate, Valeria», respondió Rodrigo. Su voz goteaba con una abrumadora y asquerosa satisfacción arrogante. El tribunal firmó oficialmente el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en etapa 2 esta misma mañana. La tutela permanente es nuestra. Alzheimer en etapa 2. Las palabras me golpearon el pecho como un bloque de cemento cayendo desde gran altura. No solo me habían bloqueado legalmente mis cuentas bancarias, habían convencido con éxito a todo el sistema judicial de Texas de que mi cerebro estaba irreparablemente roto. Al comprar ese diagnóstico médico permanente y falso, habían borrado mi mente y mi voluntad a los ojos de la ley. Me habían enterrado vivo dentro de una jaula médica inquebrantable. Si intentaba defenderme, la policía simplemente creería que era un anciano delirante. Escuché el suave tintineo del cristal de una botella chocando contra un vaso. Rodrigo se estaba sirviendo tranquilamente un costoso trago de licor para celebrar su gloriosa victoria. Estaba brindando sobre la tumba en vida del hombre que le dio todo. La ambulancia privada está programada oficialmente para este próximo viernes a las 9 de la mañana, continuó Rodrigo con voz suave y calculadora. Recogerán al anciano en la casa y lo llevarán directamente a la sala de demencia de alta seguridad en Pinos Sombríos. Pinos Sombríos. La mera mención del nombre de esa instalación me provocó un escalofrío violento en la columna vertebral. Era un manicomio estatal notoriamente sombrío, un asilo lúgubre, desfinanciado y olvidado en los límites del condado, diseñado exclusivamente para encerrar y medicar a los indigentes y a los abandonados por la sociedad. Valeria soltó una risa aguda, viciosa y reluciente. «Es una estrategia brillante, mi amor», dijo ella con profunda burla. «Una vez que esté firmemente encerrado en el pabellón de la memoria, nadie creerá una sola palabra de lo que diga. Si el viejo intenta denunciarnos por malversación corporativa a las autoridades, el personal de enfermería mal pagado simplemente lo sedará y lo documentará como un episodio de delirio paranoico severo». Rodrigo tomó un largo sorbo de su costosa bebida. «La extracción física del viernes por la mañana es solo nuestra limpieza operativa final. El jueves por la noche a la medianoche, enviaremos los últimos $12 millones en efectivo directamente a las cuentas ocultas e intocables en las Islas Caimán. Y el lunes por la mañana declararemos oficialmente la quiebra corporativa. Toda la empresa comercial colapsará inmediatamente bajo el inmenso peso de la deuda de criptomonedas en el extranjero. Emitiremos un comunicado público afirmando que el anciano destruyó la cadena de suministro durante su agresivo y trágico deterioro cognitivo. Las autoridades federales lo buscarán a él». Me arranqué violentamente el auricular de plástico del oído. La respiración me quemaba los pulmones cansados mientras el aire helado inundaba la cabina de mi camioneta. El nivel de crueldad de su plan maestro era casi imposible de comprender. Me iban a arrastrar de mi propia casa, encerrarme en un manicomio deprimente y dejarme allí sedado para que yo absorbiera en soledad toda la furia investigativa del gobierno federal por su fraude millonario. El viernes a las 9 de la mañana, vendrían con fuerza médica a llevarme. El jueves a la medianoche, huirían cobardemente con los últimos $12 millones de mi imperio. Ellos creían firmemente que el viejo inmigrante ignorante estaba profundamente dormido en su miseria.
pero no sabían que yo acababa de desenterrar con mis propias manos todas y cada una de sus tumbas. Giré la llave de encendido. El potente y honesto motor de la vieja Ford rugió con una furia implacable. Puse la marcha, y las robustas llantas trituraron la nieve fresca bajo su peso. El tiempo de observar había terminado. Conduje a través de la tormenta implacable cruzando las oscuras calles de Houston. Llegué a la casa de Mateo a las 4 de la madrugada. Mateo me abrió la puerta en bata, pero al ver la frialdad en mis ojos, no hizo ninguna pregunta. Nos sentamos en su oficina débilmente iluminada, y le reproduje el audio de la conspiración de Pinos Sombríos. Luego le mostré los registros financieros que demostraban la catastrófica deuda de $20 millones en criptomonedas. El silencio en la habitación era asfixiante. Mateo se frotó los ojos con profunda fatiga. Si contactamos a los federales ahora mismo para detenerlos, el gobierno congelará cada centavo de la corporación, me advirtió Mateo. La empresa no podrá pagar la nómina. Mis empleados perderían sus seguros médicos y el sustento de sus familias este mismo viernes. No iba a permitir que mi gente, la misma raza trabajadora que sudó a mi lado, sufriera por la codicia de un niño mimado. Tenía que actuar solo. Mateo comenzó a caminar de un lado a otro sobre la alfombra. Su mente legal, brillante y despiadada, trabajaba a toda velocidad. De repente, se detuvo y me miró fijamente. La píldora envenenada, susurró Mateo con asombro. Olvidé por completo que enterramos esa cláusula en los estatutos originales hace 28 años. Cuando fundé la empresa, era un hombre desconfiado. Quería una garantía inquebrantable de que ningún ejecutivo deshonesto pudiera destruir mi imperio. Mateo había redactado una cláusula oscura y letal. Establecía que si el director ejecutivo cometía un fraude comprobable, el fundador conservaba el derecho legal unilateral de revocar todos sus poderes. Podía tomar el control total de los activos líquidos sin requerir una votación de la junta directiva. Pero esta maniobra nuclear requiere pruebas irrefutables, me recordó Mateo. Toqué el robusto disco duro encriptado dentro de mi abrigo. Tengo la prueba definitiva, le respondí con frialdad. Nos encerramos en su oficina durante horas, preparando el paquete digital de evidencias y configurando las rutas bancarias. La tormenta de nieve finalmente se detuvo, dejando paso a un jueves gris y tenso. Llegó la noche del jueves. Eran las 11:55. Faltaban solo 5 minutos para que el sistema de Rodrigo transfiriera automáticamente los fondos a las Islas Caimán. Me senté frente a la computadora de Mateo. El portal bancario corporativo parpadeaba en la pantalla oscura. Rodrigo confiaba en sus costosos cortafuegos y contraseñas en la nube, pero el protocolo de la píldora envenenada utilizaba los códigos de acceso físicos originales que yo mismo había incrustado en los servidores décadas atrás. Conecté un pequeño escáner biométrico, presioné mi pulgar derecho sobre el cristal, y la máquina validó mi identidad. El sistema eludió todas las medidas de seguridad modernas. Estaba adentro del sistema de transferencias internacionales. Poseía el control total y dictatorial sobre cada centavo de la corporación. Encontré la transacción pendiente. $12.400.000 estaban programados para desaparecer a la medianoche. Ese era el dinero de escape de mi hijo, el último aliento de la empresa que yo había construido. Hice clic en el botón de cancelar, digité mi código de fundador y presioné la tecla de confirmación. La enorme suma de dinero fue arrancada violentamente de las manos de Rodrigo y devuelta a la bóveda central. Pero simplemente detener el robo no era suficiente castigo. Quería dejarlos paralizados. Navegué por los menús administrativos y eludí las barreras que separaban las cuentas corporativas de las personales. Ingresé directamente a la cuenta conjunta privada de Rodrigo y Valeria. Allí descansaban $800.000. Era el dinero de sangre que habían malversado para financiar sus lujos, sus autos europeos y sus trajes italianos. Fusioné sus fondos personales con los 12 millones interceptados. El total en la pantalla mostraba $13.200.000. Mateo y yo habíamos establecido un fideicomiso irrevocable en Dakota del Sur, un estado con leyes de protección de activos impenetrables. Era una fortaleza legal blindada. Ingresé los números de ruta del fideicomiso. El sistema bancario me pidió una confirmación final, advirtiendo que la transferencia era irreversible. No sentí ni una sola gota de remordimiento paternal. Presioné el botón de ejecución final.
La pantalla brilló con un mensaje verde confirmando que la transferencia fue exitosa. Todo el capital estaba ahora encerrado para siempre, destinado únicamente a organizaciones benéficas y futuros descendientes inocentes. Refresqué la página de la cuenta personal de Rodrigo y Valeria. El balance digital que me devolvía la mirada era de $0 y 0 centavos. Su ruina financiera era total. Inmediatamente después, abrí una red privada virtual descentralizada para asegurar mi anonimato. Preparé un correo electrónico dirigido a las divisiones de delitos financieros del Buró Federal de Investigaciones y al Servicio de Impuestos Internos. Adjunté el diagnóstico médico falso de la enfermedad de Alzheimer. Incluí el comprobante del soborno en efectivo por $50,000. Añadí las asombrosas deudas de criptomonedas y las llamadas de margen de sus cuentas en paraísos fiscales. Finalmente, adjunté la grabación de audio nítida donde detallaban su plan para encerrarme en el asilo de Pinos Sombríos. Hice clic en enviar. El mensaje fue entregado a las autoridades federales. La trampa se había cerrado herméticamente sobre sus cuellos. A las 6 de la mañana del viernes, conduje de regreso a la enorme mansión en River Oaks. La casa de piedra estaba oscura, sumida en el silencio previo al amanecer. Usé mi llave y entré sin hacer ruido. Caminé por el mármol italiano sabiendo que esta ya no era mi casa, sino la futura escena de un crimen federal. Subí a mi antigua habitación. Saqué una vieja bolsa de lona y empaqué algunas prendas de ropa resistente, mis botas de trabajo y mis documentos esenciales. Dejé atrás los trajes a la medida y los relojes de oro. Bajé a la impecable cocina. Sobre la inmensa isla de mármol blanco, comencé a colocar los elementos de su destrucción psicológica. Primero, dejé la carpeta con el diagnóstico médico falso y el recibo del soborno. Segundo, coloqué la escritura falsificada de la propiedad, circulando con tinta la firma que Rodrigo había inventado. Tercero, dejé un teléfono desechable viejo. Lo dejé con la aplicación de audio abierta, listo para reproducir sus propias voces riéndose de mi encierro. Finalmente, tomé un marcador rojo permanente, tomé una hoja de papel blanco y escribí con trazos firmes y furiosos: no se molesten en llamar a la ambulancia. Y definitivamente no se molesten en revisar sus cuentas bancarias. Dejé el marcador sobre el mármol. Cuando Rodrigo y Valeria bajaran por las escaleras esperando mi extracción forzada, encontrarían la prueba innegable de su propia perdición. Me colgué la bolsa de lona al hombro. Salí por la puerta principal de roble macizo y escuché el pestillo cerrarse a mis espaldas, sellando la tumba que ellos mismos habían cavado. Me subí a mi vieja Ford y encendí el motor. Conduje por las calles desiertas y me incorporé a la autopista interestatal, dirigiéndome hacia el sur, hacia la soleada costa de las Carolinas. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, esparciendo una luz dorada sobre el capó de la camioneta. A las 8:15 de la mañana, un estridente tono de llamada rompió el silencio de la cabina. Provenía de un teléfono desechable barato que había comprado exclusivamente para este momento. Lo tomé del asiento del pasajero y presioné el botón verde de aceptar. «Papá, ¿qué hiciste?», gritó Rodrigo a través del pequeño altavoz. Su voz se quebraba con un pánico puro y aterrador. Estaba hiperventilando. El arrogante ejecutivo había desaparecido, dejando solo a un niño aterrorizado que se ahogaba en su propio veneno. «El dinero no está», sollozó Rodrigo desesperado. «Quise iniciar la transferencia, pero nuestras cuentas están en cero. No tenemos nada». Escuché el sonido ensordecedor de sirenas en el fondo de la llamada. «Papá, por favor, tienes que arreglar esto», suplicó. «El Buró Federal de Investigaciones está entrando por el vestíbulo de la empresa con órdenes de allanamiento. Tienes que ayudarme». Mantuve mis ojos cansados pero enfocados en la larga carretera gris. No levanté la voz. Hablé con la calma escalofriante de un hombre que ha recuperado su dignidad intacta. «Tú me exigiste que dejara de desperdiciar tu dinero, mijo», le respondí con una frialdad cortante. «Y eso hice. Entregué tus fraudes a los federales y aseguré el capital. Solo estoy cumpliendo tu deseo de hacerme a un lado. Disfruta de la bancarrota». Presioné el botón rojo y corté la llamada. Agarré el teléfono de plástico con ambas manos y lo partí limpiamente por la mitad. Bajé la ventanilla de la camioneta. El aire fresco y matutino golpeó mi rostro mientras arrojaba los pedazos destrozados del teléfono hacia el polvo de la carretera. La luz del sol inundó la cabina derritiendo los últimos rastros de la pesadilla oscura de la que acababa de escapar. Pisé el acelerador a fondo, conduciendo hacia mi libertad.
Que mi historia sirva como una dura advertencia para cualquiera que construya un imperio para su familia. Ama a los tuyos profundamente, pero nunca dejes que la devoción ciega te impida ver la codicia. La confianza es algo hermoso, pero la confianza ciega es un arma cargada que le entregas a tus enemigos. Si tus propios hijos ven los sacrificios de tu vida como un derecho y no como un privilegio, corta la cuerda antes de que te corten el cuello. Un verdadero legado no se trata de dejar montañas de dinero a herederos malagradecidos. Se construye exigiendo respeto, manteniendo tu dignidad intacta y teniendo el coraje de alejarte. Si esta historia te abrió los ojos, dale me gusta a este video para apoyar a un padre que tuvo el valor de defenderse. Suscríbete al canal para no perderte estas duras verdades. Deja un comentario abajo. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Y qué le hubieras hecho tú a un hijo como Rodrigo? Manténganse fuertes y nunca dejen que nadie pisotee su legado.